Hola, buenos días, bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 4 del Paper 7, que se titula La enseñanza del español como lengua extranjera y que fue preparado por la doctora Alka Jaspal y la profesora Rini Ghosh, profesoras en el área de L. En este módulo vamos a hablar de la gestión del aula L. ¿Es el docente el eje del proceso de aprendizaje-enseñanza? ¿Qué es la gestión del aula? ¿Qué importancia tiene la gestión? El aprendizaje eficaz está relacionado con la gestión del aula. Si nos fijamos en lo establecido en el marco común capítulo 6 respecto al aprendizaje, los profesores deberían darse cuenta de que sus acciones, reflejo de sus actitudes y de sus capacidades, son una parte muy importante de la situación de aprendizaje o de la adquisición de una lengua. Definimos ambiente de aprendizaje como el espacio donde ocurre el conocimiento. En este caso se retoma el ambiente afectivo social como un medio de aprendizaje. El problema es que hoy existen clases cara a cara y clases virtuales. Aunque los dos casos buscan clases para aprender, la gestión varía de muchas maneras. En la primera opción, el docente tiene la ventaja de ver no solo lo que hacen los alumnos, sino también su actitud y su lenguaje corporal. En el caso de las clases virtuales, los profesores tienen un mayor desafío. ¿Cuáles serían entonces las características de un buen profesor? A. Empatía, para analizar y ver el programa desde la perspectiva del otro. B. Respeto hacia los otros, para crear un ambiente en la clase donde los alumnos crezcan respetándose unos a otros. C. Autenticidad, ser capaz de entender bien la diferencia entre el papel del docente y el rol del alumno. D. Mentalidad abierta, alguien que pueda crear un ambiente donde todos se sientan aceptados y quieran aprender del otro. Una clase donde todos sean iguales y todos tengan los mismos derechos. La clave para un aprendizaje con éxito está tanto en la mano del alumno como en la del docente. Si combinamos ambos esfuerzos, el aprendizaje será más profundo y para toda la vida. Generalmente, un aula de L tiene alumnos que vienen de culturas diferentes y más probable es que hablen lenguas maternas diferentes. Se debe utilizar una metodología de inmersión en este caso. ¿Cómo se va a romper el hielo el primer día de la clase de la nueva lengua? Son preguntas que no tienen una única respuesta, pero la introducción de la nueva lengua desde el primer día siempre es recomendable para poner a todos los alumnos en la misma línea de partida. Algunos se sentirán inhibidos, pero a la larga el proceso será más rápido. La lección de Aula 2, Terror en las aulas, explica muy bien el sentimiento de los alumnos. Recuerda que un ambiente donde todos se sientan seguros, sin miedo, listos para tomar los desafíos y capaces de aceptar la retroalimentación es clave para el aprendizaje. Pasaremos ahora a analizar algunos conceptos relacionados con el tema. Recursos didácticos. Un buen profesor no puede limitar la enseñanza al libro de texto, sino que se apoyará en los movimientos corporales con la idea de reforzar y aclarar el mensaje comunicativo, algo que estimule la clase. Es posible lograr la meta cuando el docente tenga confianza en lo que quiere realizar con su grupo en el aula. Dinámica de clase, donde los alumnos siguen o repiten lo que dice el profesor y cada vez quieren producir mejor. Por ejemplo, la profesora introduce los conceptos de la familia y presenta a su propia familia para que después los alumnos hagan lo mismo. El tiempo de habla del profesor entre los alumnos y el profesor es aconsejable establecer normas de clase. Por ejemplo, después de introducir el concepto de la rutina diaria por el profesor, los alumnos necesitan intervenir y no solo repetir lo que se pregunta, lo que el profesor espera de ellos, sino saber pedir más información relacionada con el vocabulario, la gramática, etc. Es muy importante mantener las pausas para aclarar las dudas. Comunicación verbal o con gestos. Al principio del proceso de adquisición
cabe la posibilidad de que algunos alumnos, por el miedo de hablar incorrectamente, no lo hagan en absoluto. El profesor debe aceptar la lengua corporal. Por ejemplo, en lugar de decir «tengo una duda», pueden levantar la mano. Una cosa que también funciona bien es poner carteles de colores y signos en el rincón de la clase con mensajes como «cómo se dice», «qué significa», etc. Evaluación y retroalimentación. La norma necesita ser establecida por el profesor en las primeras semanas del curso y a la vez fijar un calendario en la clase. En los niveles iniciales debe ponerse la información de las pruebas con el objetivo y, si es posible, una muestra del examen. Una vez que el alumno esté acostumbrado a la nueva manera de trabajo, las clases seguirán sin mucha dificultad. Recuerde que el proceso de retroalimentación no busca desanimar al alumno por lo que no sabe, sino concienciarlo de lo que sabe y de lo que puede mejorar. Los pasos de la retroalimentación necesitan ser también bien explicados. Una retroalimentación es incompleta sin comentarios detallados de la actividad. Tiempo para que hable el alumno. Muchos profesores empiezan a corregir mientras el alumno está hablando. Es algo que hay que evitar. Uso de la pizarra. La principal utilidad de la pizarra, ya sea tradicional o electrónica, es que facilita sobremanera el trabajo léxico. Es recomendable también dividir la pizarra en 3 o 4 partes. La primera columna escrita en rojo para el objetivo de la lección, la segunda en color negro para explicar los conceptos gramaticales, la tercera en verde para el vocabulario y por último una columna libre para las preguntas y dudas. Es estimulante para los alumnos y los colores crean un ambiente más ameno. La pizarra es una herramienta útil y poderosa. El papel del docente ha cambiado mucho en relación al pasado. Antes se consideraba que su tarea era explicar la gramática y enseñar un tema, pero en los años más recientes, con la exigencia de aprender la lengua, los grupos son diferentes. Enseñar a adultos es diferente que hacerlo a jóvenes o a niños. Todos tienen una preferencia y objetivos diferentes. A la hora de manejar la clase, el profesor necesita estrategias bien pensadas y adaptadas a cada grupo. Aquí no podemos seguir sin considerar la opinión de Richard y Lockhart al afirmar en 1948 que creencia y valor es lo que siempre ayuda al docente a la hora de tomar una decisión. El mapa que aparece a continuación bien puede representar las responsabilidades del docente del siglo XXI. El docente necesita constantemente reflexionar sobre lo que está realizando durante la enseñanza y tomar decisiones según el entorno o las circunstancias. Los profesores que han pasado por el mismo camino de adquirir la lengua pueden entender mejor el proceso. En nuestro país, el aprendizaje de la lengua no forma todavía parte importante del sistema educativo si lo comparamos, por ejemplo, con las matemáticas o las ciencias, lo cual constituye un gran desafío para el profesor. Los docentes poseen una visión personal de la enseñanza. Muchos profesores crean sus propios papeles en el aula basándose en sus propias teorías de enseñanza-aprendizaje y el tipo de interacción en el aula que mejor se adecúa a sus teorías. El docente tiene que analizar las necesidades, tiene que ser responsable con el currículo, puede ser el escritor del curso y, sobre todo, el mentor. La posición del docente en el aula. La posición del profesor desempeña un papel importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el pasado, los profesores siempre estaban frente a la clase y en un sitio elevado o sentados en una silla con una mesa diferente a la de los alumnos. Parecía un dirigente, aunque no haya una regla fijada sobre la posición del profesor, pero lo mejor es estar involucrado con la clase. La posición de los alumnos también puede cambiar durante la clase dependiendo de las actividades, pero en cualquier caso lo mejor es estar en un semicírculo donde el profesor puede ver a todos los alumnos. El profesor siempre necesita cambiar de posición a la hora de enseñar al lado de la pizarra o delante de los alumnos. En el caso de las actividades del grupo, mejor que el profesor
esté caminando entre cada grupo y a la hora de actividades individuales visitar el escritorio de cada alumno y a la hora de reflexión puede estar al final de la clase. Vamos a analizar algunas posiciones del docente. A. Estar al lado de la pizarra. Es la posición más adecuada a la hora de enseñar o dar las instrucciones. Recuerde no mostrar la espalda por mucho tiempo. Hay que mantener el contacto visual con los alumnos e involucrarles mientras enseñas. Así ganas mucha visibilidad y el control del aula es mejor. B. Sentado en la silla del profesor. Es aconsejable evitar esta posición durante las horas lectivas. Perdemos la visibilidad de toda la clase. Puede ser a la hora de leer una redacción en voz alta. Una opción puede ser poner una silla entre los alumnos si el grupo es pequeño. C. Estar en los pasillos dentro del escritorio de los alumnos. Es una posición que favorece cuando los alumnos están realizando las tareas de la clase. Es conveniente porque se está cerca de los alumnos, estamos en la proximidad de los alumnos, podemos ver los cuadernos y los alumnos se sienten cómodos y atendidos. D. Al final de la clase, es algo muy bueno especialmente cuando los alumnos están reflexionando al terminar cuando algunos alumnos están hablando en la nueva lengua. Sin ver la cara del profesor sienten más confianza y no se sienten tan presionados. Las pruebas de DELE emplean las mismas estrategias. E. Al lado de los alumnos. Es una posición muy recomendable si se conoce bien al grupo porque a veces hay algunos alumnos que pierden la confianza cuando el profesor está de pie mirando en su libro. En el caso de alumnos con dificultades de aprendizaje, el profesor, después de una consulta con el docente especializado en educación especial, puede estar al lado del alumno. F. Estar sentado en el escritorio del alumno. Puede ser una clase de tipo práctico, por ejemplo, una actividad cuando el alumno tiene que realizar algo en el rincón de la clase o en la pizarra. Suele ser un momento relajado y los alumnos también se sienten muy cómodos con los gestos cercanos del docente. He aquí una muestra de las distintas posiciones posibles del docente en el aula. El discurso del profesor es algo crucial e influye en el proceso de aprendizaje. Según Giovannini y otros, el discurso del profesor es un instrumento de organización. Esto es, el docente habla de las instrucciones explicando el proceso de realización de la tarea. Un instrumento de enseñanza. Durante la lección el profesor no solo pregunta, sino que también corrige los errores y ayuda a mejorar. Un instrumento de aprendizaje, fuente de muestras reales de la nueva lengua para el alumno. La organización de la clase ocupa también un lugar muy importante. Muy a menudo los profesores se quejan de que los alumnos no entienden bien el discurso. Para evitar esto, el uso de la pizarra debe ser claro y sencillo, las frases cortas y las preguntas recurrentes. A la hora de dar instrucciones, es obligatorio dar una muestra en lugar de escribir una lista de cosas. Las muestras siempre ayudan al alumno a entender lo que se espera de él. Deja algunos minutos entre las instrucciones y el momento de empezar la tarea. Establece un momento para empezar la tarea y un momento para terminarla. También es recomendable dejar un tiempo de espera. Es aconsejable no empezar a dar las soluciones de la tarea hasta que no se termine el tiempo que se ha mencionado. El profesor de DELE debe conocer los pasos para enseñar bien la lengua. No puede empezar con actividades complicadas el primer día de clase. Tiene que hablar lentamente, repetir las instrucciones, la pronunciación muchas veces, dar pausas y, si es necesario, usar palabras y estructuras adaptadas al nivel. Es también importante animar a los alumnos a que contesten no solo con un sí o un no. Hay que darles tiempo para pensar en la actividad y no meterles prisa cuando se introduce un tema nuevo. Hay que intentar hacer preguntas que les permita pensar y contestar algo como ¿cómo era tu niñez?, en lugar de ¿dónde vivías cuando tenías 9 años? El proceso de retroalimentación desempeña un papel profundo para establecer una conexión entre el docente y el alumno. En el caso de DELE en la India, si tenemos un grupo pequeño de no más de 10 o 12 alumnos,
es aconsejable dividirlos en grupos de 2 o 3 personas y darles tareas o actividades diferentes. Las actividades interactivas pueden ser de gran ayuda para los profesores. El docente puede calificar no solo al grupo, sino a todo el conjunto. A la hora de poner a los alumnos en grupos, hay que ser muy cuidadoso. Hay muchos tipos de actividades, las que se pueden realizar en parejas, individualmente o en pequeños grupos, en grupos divididos por el profesor o en grupos formados de manera autónoma. A la hora de poner a los alumnos en grupos, es aconsejable conocer sus capacidades y conseguir así que todos dispongan de las mismas oportunidades. Un buen grupo necesita mantener un equilibrio entre los alumnos de diferentes habilidades. Además, el nivel de dificultad tiene que ser el mismo en cada grupo. Se pueden hacer juegos de rol o actividades interactivas. En el caso de que el profesor sea nuevo o inexperto, es aconsejable observar las clases de los demás. En el caso de la India, a veces no se tienen infraestructura suficiente y a veces las clases son muy largas, lo que frecuentemente tiene un profundo impacto sobre la enseñanza. Es aconsejable no poner muchos alumnos en una clase. Un grupo con un máximo de 10 o 15 es lo aconsejable. Reflexionar cotidianamente sobre la actividad del docente y mantener reuniones de profesores puede ayudar mucho. Intenta sobrevivir con lo que tienes y no soñar con lo que no se tiene en la clase. Es importante que evitemos poner etiquetas a los alumnos, ya que estos pueden manifestar un nivel u otro por diferentes motivos, y estos niveles son transitorios y remediables, no necesariamente permanentes o irreparables. La evolución en el aprendizaje de una lengua extranjera tiene diferentes velocidades dependiendo de la edad. La experiencia en el aprendizaje de una lengua extranjera tiene diferentes velocidades dependiendo de la edad o la experiencia educativa del alumno, y el profesor tiene que gestionar según las necesidades de cada alumno. Es indispensable reforzar positivamente sus buenas cualidades e intervenciones. En su artículo Teaching English to Less Able Learners, Raphael Geffen habla de 4 tipos de alumnos diferentes: muy capaces, capaces, menos capaces e incapaces. Dice también que una clase con variedad de niveles es aquella que cuenta con al menos 3 de los 4 niveles que menciona. Sabemos que no está en manos del profesor cambiar los alumnos de clase, por eso hay que tratar de buscar maneras para que trabajen todos ellos de manera que estén motivados, sientan la necesidad de aprender, sean conscientes de su evolución y se sientan útiles en el contexto del aula. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.